Bueno, muy buenas tardes, el Señor te bendiga. Aquí estamos con unos hermosos 36, 37 grados más o menos. Así que bueno, pero igualmente eso no quita que podamos compartir una buena palabra en la cual nos pueda ser de bendición para poder ayudarnos realmente, más allá de todo el tiempo que se está viviendo del mundial, el fútbol y bueno, la gente tan entretenida, ¿no? Con tantas cosas. Cuando uno sale de todas esas cosas se encuentra con que todo sigue igual, ¿no? Somos campeones del mundo, pero necesitamos arreglar las cosas que siguen sin arreglar, necesitamos a Jesús. Así que bueno, sin más vamos a hacer una oración y arrancamos. Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, entendiendo de que vos estás en este lugar, Señor, entendiendo de que vos, Señor, tenés el control de todas las cosas, Señor. Te pedimos una palabra poderosa para poder compartir, para poder recibir, por sobre todas las cosas, para que nos puedas bendecir, Señor, en este día tan especial, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo y lo que se viene, Señor, sabiendo que nada de lo que viene de ti, Señor, es sin importancia y que perdura por los siglos y para siempre, Señor. Por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, en la palabra de hoy vamos a estar hablando justamente de la necesidad de aprender de Jesús, ¿no? Vieron que, por ejemplo, cada uno cuando tiene una inquietud por alguna carrera o por hacer algo, empieza a instruirse, ¿no? Empieza a estudiar, empieza a practicar, como para poder ir metiendo mano en el asunto y para empezar a ser una persona que tenga la capacidad de llevar adelante la actividad que queramos llevar, ¿no? Puede ser, como decíamos, desde fútbol hasta carpintería. Ahí tenemos a 2 de nuestros hijos que están estudiando barbería. Pero y bueno, o sea, uno ante el querer, que es lo primero que Dios pone en el corazón, también pone el hacer. Y ahí es donde entra nuestra parte para poder llegar al objetivo de estar capacitados para poder hacer aquello para lo cual nos estamos preparando. Ahora, esto me traía a memoria el llamamiento de Samuel, ¿no? ¿Y quién era Samuel? Samuel era una persona que desde pequeño, desde niño, cuando fue destetado de su madre, fue entregado a la persona que le iba a preparar en la palabra de Dios, a la persona que le iba a enseñar a servir al Señor, a la persona que le iba a enseñar a buscar del Señor, ¿no? Y fueron pasando los años después que su madre lo entrega para que se lo prepare Samuel como un gran hombre de Dios, que de hecho lo fue. Y de repente hubo un día muy particular en su vida en la cual él venía de servir en el templo, venía de conocer la palabra, venía de tener experiencias que veía de sus líderes, que veía en el templo, y de repente él, o sea, tenía toda la experiencia, tenía mucho conocimiento de la palabra, servía en el templo a Dios, obviamente. Pero hay un versículo que me llamó mucho la atención siempre, que es: y todavía no conocía a Jehová. O sea, él estaba tal vez en la situación que podemos estar algunos hoy en día, ¿no? De decir, bueno, a ver, tal vez no tan de chico como Samuel, algunos sí, algunos no, pero bueno, en un momento de nuestra vida empezamos a capacitarnos, a leer una palabra, empezamos a capacitarnos en decir, me gustaría servir en tal área de la iglesia, y de hecho lo hacemos, pero podemos estar como Samuel, ¿no? Que podemos conocer, tener el conocimiento, el intelecto, ¿no? Pero podemos todavía no conocer a Dios. ¿Y cómo fue el tema del llamamiento de Samuel? Fue algo maravilloso, ¿no? Que de repente este chico estaba durmiendo, vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible, y un día escucha una voz que lo llama, ¿no? Samuel, y él se despierta pensando que su líder lo estaba llamando y va hacia ahí donde estaba el cuarto de su maestro, y lo despierta y le dice, ¿qué querés? ¿Me llamaste? Y su maestro le dice, mira, la verdad que yo no te llamé, andá y acostate de vuelta. Bueno, y ahí Samuel se duerme otra vez y otra vez escucha la voz que lo llama. Samuel se levanta nuevamente, como obediente que era, y fue a su maestro, me acabas de llamar, ¿qué pasó? Y el maestro le dice, mira, la verdad que yo no te llamé, déjame dormir, y dormí vos también, que mañana tenemos un montón de cosas que hacer. Y entonces ahí
Bueno, los gritos que escuchan es porque creo que Brasil quedó fuera del Mundial. Bueno, sigamos. Entonces Samuel escucha una voz una tercera vez que lo llama Samuel, Samuel. Y ahí Samuel se levanta, va nuevamente a su maestro, ¿no? Y su maestro es como que ahí le cae la ficha, ¿no? Porque su maestro ya era una persona que no solamente estaba instruida, sino que conocía la voz de Dios. Entonces dijo, acá esto ya sé lo que está pasando. Le dijo, mira, andate a dormir de vuelta, cuando escuches la voz, simplemente saltá de tu cama y decís, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Tu siervo oye. Entonces, podemos estar en nuestra vida en Cristo, ¿no? En esto tan hermoso que es estar en las cosas del Señor, ¿no? El comenzar a congregar, el comenzar a tener nuestros primeros contactos con la palabra de Dios, nuestras primeras experiencias ahí en orar en lenguas, en sentir el fuego del Señor, en sentir la paz que me provoca estar junto con los hermanos recibiendo una palabra, pero me puede pasar como Samuel que todavía no conocía al Señor. Y otro ejemplo que tenemos en la palabra, hay un montón, por eso siempre te invitamos a que la puedas leer para que vos puedas tener tu propia experiencia con la palabra de Dios. Hay un hombre que se llamó David, el rey David, el gran rey David, que de repente él sí tenía conocimiento, como había recibido Samuel, pero también tenía conocimiento de estar con Dios, de saber escuchar la voz de Dios. Y dice la palabra, si vos te pones a leer, es apasionante cómo el rey David, antes de ir a la batalla con todo su ejército, se encerraba en su habitación, hablaba con Dios, preguntaba, consultaba qué debo hacer en tal situación, y Dios le contestaba, bueno, ataca de día, ataca de noche, ataca por el norte, ataca por el este, ¿no? Hace tal cosa, destruye tal cosa, déjala intacta, destruye todo. O sea, Dios le daba especificaciones de cómo debía salir a la batalla, y de esa manera se hacía, y así Dios entregaba grandes batallas en las manos del rey David y a su pueblo. Ahora, vos fíjate que, siendo David, ¿no?, un hombre que tenía esta relación con Dios, ¿no? Fíjate lo que le pide David en el Salmo 25, en el versículo 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas, ¿no? O sea, uno podría pensar de que un hombre como David no necesariamente le tendría que pedir a Dios, bueno, enséñame tus caminos y tus sendas, porque la tendría que tener, pero recontra clara de cuál era la manera de actuar de Dios, cuál era la forma y cuál era el camino por el que debía andar, ¿sí? Pero David, como era un hombre, ¿sí?, un ser humano como vos y yo, tenía sus momentos de adoración, tenía sus momentos de alabanza, tenía sus momentos de guerra, pero también tenía sus momentos de hombre, donde su voluntad prevalecía, ¿no?, en algunas cosas, o su voluntad, él no iba a consultar tal vez absolutamente todo, ¿no? Por eso después vino el problema que vino con él, que mira cómo se tiene que poner a orar y decirle, Señor, muéstrame tus caminos, enséñame. O sea, le estaba diciendo, yo sé que vos me llevas a la guerra y el pueblo viene en victoria y conquistamos y ganamos y el territorio se agranda y cada vez somos más poderosos porque vos estás con nosotros y no nos desamparás. Pero ahí le pide algo personal, David, ¿no? Porque todo lo que hacía Dios a través de David, al menos con su pueblo, era, le bajaba la orden a David, David hacía y el pueblo salía victorioso. Pero ahora David quería ir un poquito más allá. Y eso es lo que hoy tenemos que tratar de intentar, ¿no? Tenemos que hacer, más que intentar, es ir un poco más allá en nuestra relación con Dios. En el versículo 5 de Salmo 25 dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Encamíname en tu verdad y enséñame, ¿no? O sea, yo pensaba, ¿no?, y decía, no recordar alguna vez en mi vida, ¿no?, en Cristo, en algún momento parar y dentro de las pocas oraciones que uno puede hacer este tipo de oración, decirle, Señor, encamíname y enséñame, ¿no? Enséñame a ser mejor papá, enséñame a ser mejor hijo,
Enséñame a ser mejor hermano, mejor primo, mejor tío. Enséñame a ser mejor ministro. Enséñame a ser mejor compañero con mis hermanos en la congregación. Enséñame a poder tener realmente una actitud de servicio santa, ¿no? Enséñame cómo es, Señor, porque la verdad que no tengo idea. Y en muchos casos que uno da por sentado, por ejemplo, que toda la gente sabe orar, y no siempre es así, ¿no? Mirá, David le tuvo que pedir, David siendo rey de Israel, enséñame, ¿no? Muéstrame, Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. El versículo 6 dice, acuérdate, Jehová, de tus piedades y tus misericordias, que son perpetuas, ¿no? Ahí David estaba como tal vez recordando algún desliz que pudo haber tenido, como lo podés haber tenido vos y cualquier persona, y por la duda dice, bueno, mira, acordate de las cosas buenas, según tu piedad y tu misericordia. O sea, si tus misericordias son nuevas cada día como está escrita, entonces bueno, ya te olvidaste. Así que bueno, te recuerdo que te tenés que olvidar de los errores que he cometido. El versículo 7 dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Indirectamente David se ve que se estaba acordando de su juventud y quiso ponerse a cuentas con Dios. ¿Sí? O sea, tenía dos necesidades. Primeramente que el Señor le enseña, ¿no? Y después de orar y pedir por misericordia por su vida, ¿no? El versículo 8 dice, bueno y recto Jehová, por tanto, Él enseñará ¿a quién? A los pecadores el camino. ¿Quiénes son los pecadores? Todos nosotros, todos, ¿no? Y tenemos que romper un poco con eso de que uno ve, ¿no?, al siervo de Dios que predica, que ora, que pone las manos y la gente es liberada, es sanada, flota, habla en otro idioma. Bueno, gloria a Dios por todo eso, ¿sí? Pero debo entender algo, ¿no? Que el único que encamina nuestra vida, el único que enseña a los pecadores el buen camino es Dios. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué me explican y me predican y leo y escucho y veo palabra de Dios, pero sigo siendo la misma persona? Porque una cosa es que yo leer, ¿sí? Y después otra cosa es actuar en función a lo que leí. Esto es como cuando uno va a sacar el registro de conducir, ¿no? O sea, uno que lee ahí, que en ciertas zonas, según ciertas señales, no puedes pasar determinada velocidad y uno pasa igual. No puedes pasar el semáforo en rojo. Bueno, paso igual, por seguridad, para que no me roben, paso el semáforo en rojo. Bueno, ok. Y así un montón de cosas, ¿no? No vaya en la ruta no vaya por el costado, que ahora no me acuerdo cómo se llama, y dónde van todos por el costado. O sea, ahí está el punto. ¿Sí? Una cosa es lo que leo y otra cosa es lo que practico. Pero qué tremendo cuando nosotros, al que creó hasta la palabra, que fue Dios mismo, Él de su boca nos enseña. Cuando yo le digo, enséñame, ¿no? Y Él te empieza a enseñar por qué debo hacerlo de determinada manera. ¿Sí? O sea, no excedas la velocidad porque te puede pasar esto, esto y esto. No pases en rojo porque te puede pasar esto, esto y esto. No vayas por fuera de la ruta porque te puede pasar esto, esto y esto. Ponete el cinturón de seguridad porque te puede pasar esto, esto y esto. ¿Sí? Y uno no lo hace, pero ahora cuando Dios te empieza a explicar, te empieza a ministrar, es muy diferente. Porque solamente Dios puede enderezar el camino de los pecadores. Solamente Dios tiene la capacidad de poder transformarnos. Amén. El versículo 9 dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Y por último el versículo 10 dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. ¿Para quiénes? Para los que guardan su pacto, ¿no?, y sus testimonios. ¿Sí? Para los que guardan su pacto y sus testimonios. O sea, guardar el pacto de Dios es simplemente que, como nos dijo el Señor, y todo el que en mí creyere, ¿no? Y todas las cosas que dice, ¿no? Todo el que crea que resucita el tercer día, ¿no?
todo lo que crea que el que creyere y fuere bautizado será salvo, y tantas cosas que el Señor nos enseña. Entonces eso es guardar el pacto, ¿no? Pero estaría bueno poder comenzar desde hoy a poder tener esa actitud en oración y esa actitud en la vida, ¿no? De que cuando tengo que tomar una decisión importante, ya dejar de hacerlo según mi conocimiento, según mi sabiduría, según mi experiencia de vida, porque hay mucha gente que hoy te dice, yo tengo 30, 40 años de creyente, ¿no? Y a veces me dan ganas de preguntarle, bueno, pero ¿por qué estás peor que antes de conocer al Señor? No me cierra. O sea, podés estar a la vista peor que antes, pero emocionalmente tenés que estar 10 puntos, porque, o sea, tu gozo es el Señor, el gozo de la salvación. O sea, eso el gozo es tan grande cuando uno comprende qué es la salvación, que te pueden estar pasando cualquier tipo de situaciones que la verdad que uno es responsable en querer resolverlas, sí. Uno es responsable en querer enfrentarlas, sí. Uno debe ser responsable en cerrar las situaciones, correcto. Pero nada de eso me quita el gozo de la salvación. Y no se ve mucha gente gozosa últimamente. Así que bueno, sin más, poder entender esto, ¿no? Que si una persona como David, ¿no? Teniendo el tipo de relación que tenía con Dios, necesitaba cada tanto poder encerrarse en su habitación y más allá de pedirle, necesito que me salga la UH, necesito que me salga el juicio, necesito que salga esto, necesito que salga el otro, él le dijo simplemente, enséñame tus caminos, Señor, enséñame tus caminos. Yo entiendo que más allá de todos los problemas que tenga, más allá de cualquier situación, por durísima que sea, por torcida que esté, vos sos el que endereza el camino de los pecadores. Así que bueno, vamos a hacer una oración y continuamos y nos despedimos para ya bendecir a toda la gente que está escuchando del otro lado. Señor, te agradecemos tanto, Dios, por esta hermosa palabra, Señor, entendiendo que a partir de hoy tenemos una tarea que nos puede traer, Señor, tanta felicidad a nuestro corazón, Señor. A partir de hoy, Señor, te pedimos, Señor, enseñanos, Dios. Enseñanos realmente vos y solo vos, Señor. ¿Cuáles son tus sendas, Señor? ¿Cuáles son tus caminos, Señor? ¿Cuáles son las cosas, Señor, en las cuales debo trabajar, Señor? ¿Cuáles son las cosas en las cuales debo volcar mi fuerza física, mi fuerza mental, Señor? Mi oración, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos enseñes, Señor. Enseñanos a ser mejores padres, mejores hermanos. Enseñanos a mejorar todas las áreas de nuestra vida, Señor, para que puedas ponernos, Señor, en los lugares adecuados, en el tiempo indicado, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, en esta tarde, por esta oportunidad de compartir tu palabra. Te damos infinitas gracias, Señor, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Así que bueno, hermanos, la verdad que es hermosa la palabra y me sorprendía, ¿no? En el momento de leerla, de que justamente eso que decíamos, ¿no? Si David necesitaba pedir dirección, cuánto más cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que dejemos de andar torcidos y dejemos de andar dando lástima y empecemos a andar, como dice la palabra, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así que bueno, sin más, te invitamos como siempre a que puedas ser parte de la familia del Señor, para poder seguir descubriendo estas cosas hermosas, ¿no? Para seguir conociendo un poquito más de cerca a Dios, para poder ya dejar de caminar por nuestros medios, para empezar a caminar de la mano de Dios, para que Él aplique sus medios, para que podamos ser bendecidos en lo que sea su voluntad, ¿sí? Así que bueno, te invitamos como siempre a poder ser parte de la hermosa familia adulanera, como decimos. Nosotros nos encontramos ahí en la calle Santander 2474, ¿sí? Entre las calles Arieta y Almafuerte, y tenemos nuestras reuniones los días martes, los días viernes 19 y 30 horas, y los días domingos a las 10:30 de la mañana, que ahora este domingo no, el otro, que creo que es 18, tenemos la bendición de poder celebrar unos bautismos, así que bueno, que ya sos más que bienvenido, y después vamos a tener nuestro culto de Navidad, que también sos más que bienvenido. Así que bueno, sin más,
Nos estamos viendo la próxima. Que el Señor te bendiga. Nos estamos viendo prontito.